Pues hoy terminamos la serie de Eclesía. Fueron muchos domingos que estuvimos hablando acerca de la iglesia. La verdad, pudiéramos estar todo el año hablando de esta serie, pero ya decidimos compactarla y terminarla hoy. Sin embargo, ha sido de mucha bendición también para mí, porque para el momento de estar estudiando toda lo que es la de historia y los principios bíblicos, me ha bendecido bastante esta serie. Hoy vamos a ver el tema final de la iglesia ideal. Entonces, ¿cuántos quisieran tener una iglesia ideal? Bueno, pues este no es el lugar. Porque no somos perfectos. La iglesia perfecta no existe. La iglesia somos tú y yo. Formamos la iglesia. Somos piedras vivas que juntos, como un solo cuerpo, somos la iglesia. Sin embargo, no hay una iglesia perfecta. No hay pastores perfectos, no hay misioneros perfectos. Ninguna persona es perfecta. Todos nos equivocamos. Entonces, aquí no somos la iglesia perfecta. Todos cometemos errores. En ocasiones nos lastimamos unos a otros. A veces nos criticamos, a veces peleamos, a veces nos ofendemos. Sin embargo, aunque somos imperfectos, Dios en su amor nos salvó. Mas Cristo, cuando aún éramos tú y yo pecadores, aún así Él murió por cada uno de nosotros. Entonces, la iglesia no es un club de santos. No. La iglesia es un hospital donde los pecadores venimos a ser curados con la sangre de Cristo, a ser salvados. Él nos redime, nos justifica, nos santifica, para que podamos darle la gloria a Él, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en un proceso donde estamos siendo santificados cada día. Nos equivocamos. De hecho, todos nos equivocamos, todos pecamos. No hay un solo día que no pequemos. Y así como tú y yo necesitamos bañarnos todos los días, espero que se bañen todos los días. ¿Te bañaste, David? No es cierto. Todos debemos de bañarnos todos los días por salud e higiene. Bueno, y cuando andamos en la calle, pues nos ensuciamos. O sea, no nos tiramos al piso a revolcarnos, no. Sino que el sudor, el polvo que se levantan de los camiones, de la tierra, pues hace que nos ensuciemos y necesitamos ir a bañarnos para poder limpiarnos. También en el día a día pecamos de una manera o de otra, voluntaria o involuntariamente. Y es por eso que necesitamos correr a limpiarnos, a lavarnos con la sangre de Cristo. Entonces, es importante que todos los días nos pongamos a cuenta y que le pidamos perdón a Dios. Con el simple hecho, la Biblia nos enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos saben que debemos de orar? ¿Cuántos saben que debemos de leer la Biblia? Y a veces no lo hacemos. Bueno, ya estamos pecando porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Entonces, pero Dios, que es rico en misericordia, Él nos perdona y nos redime y nos restaura para que cada día podamos parecernos más a la imagen de Cristo. Entonces, la Biblia se compone de 66 libros. Y de esos 66 solamente hay 2 libros donde no se narran hechos que cometieron errores o que pecaron, pero 64 libros, ahí sí, la Biblia no esconde los errores, los pecados, las equivocaciones de los grandes hombres de Dios como Moisés, Aarón, Abraham, David. Todos ellos cometieron errores, cometieron equivocaciones, cometieron pecados y la Biblia no los esconde. ¿Por qué? Porque no eran perfectos. Al igual que tú y yo, no somos perfectos. Nos equivocamos. Todos los días nos equivocamos. Sin embargo, no porque nos hayamos equivocado vamos a permanecer ahí, sino que debemos de esforzarnos, permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida para poder cada día más reflejar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, ¿quieres ver la perfección? Mira a Jesús, no a los demás. ¿Quieres ver la perfección? Tenemos que
poner nuestra mirada en Jesús, no en el hombre. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Mi mirada siempre tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso no quiere decir que yo tenga que evadir mi responsabilidad, ni tú tampoco, porque también tenemos que ser ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, nuestro fundamento en la fe no son las personas, sino es Cristo. Entonces, dice por ahí una leyenda urbana que había un cristiano que se creía perfecto. Se llamaba Perfecto Pérez. ¿Cómo se llamaba? Perfecto Pérez. Y perfecto, como ahorita estamos con la IA, la inteligencia artificial, pues ahorita con los grandes cambios tecnológicos que había, pues logró contactarse con el apóstol Pablo, dice esa leyenda. Y Perfecto Pérez le dice, hola, hablo con el apóstol Pablo, soy Perfecto Pérez. Y el apóstol Pablo dice, sí, soy yo, a sus órdenes. Y Perfecto dice, ¿sabes qué? Tengo un problema, Pablo, y necesito un consejo tuyo. ¿Me puedes ayudar? Pablo dice, sí, claro, te escucho. Y Perfecto dice, ¿sabes, Pablo? Estoy muy decepcionado de las iglesias en las cuales he asistido. Y ando buscando una congregación que llene todas mis expectativas. Y me gustaría obtener información acerca de algunas de las iglesias que tú has fundado. Estoy pensando en asistir a la iglesia de Corinto. ¿Me la recomiendas? Y Pablo contesta, mira, Perfecto, los cristianos en Corinto no son perfectos como tú. Ellos son cristianos, pero también se pelean por ver cuál es el mejor predicador. Pablo, Apolos, discuten seguido, hay gente celosa y hasta a veces se demandan entre ellos mismos en los tribunales y los juzgados. También ha sucedido un caso muy vergonzoso que un joven se llegó a casar con la esposa de su papá, o sea, con su madrastra. Además, son bien desordenados en los cultos. Y Perfecto Pérez dice, qué bueno que me dices esto, Pablo. Voy a descartarla de mi lista. Y la rayó. Qué iglesia tan fea. Y eso que tú la fundaste. Y Perfecto le vuelve a preguntar a Pablo, ¿y qué tal esa iglesia de Éfeso, Pablo? Bueno, esa es una iglesia muy grande. Es como ahora en tu tiempo le dicen las mega iglesias, porque ahí hay miles de personas que asisten. Pero la mayoría de la gente no tiene amor. Hasta Jesús le reprochó, es necesario que vuelvan al primer amor. Y Perfecto le dice, gente sin amor, o sea, ¿que son puros hipócritas o qué? Pero si yo lo que necesito es que me amen, que me apapachen, ahí ni loco asistiría. Creo que mejor me voy a la iglesia de Tesalónica. ¿Qué opinas de esa iglesia, Pablo? Bueno, le contesta Pablo, en Tesalónica hay algunos cristianos que andan desordenadamente. Y hay muchos que no les gusta trabajar y andan ahí de zánganos, siempre pidiendo a los demás para poder vivir sin trabajar. Perfecto, dice, no, ahí ni siquiera me paro. ¿Y la iglesia de Filipos, Pablo? ¿Crees que esa iglesia es ideal para mí? Pablo le contesta, Filipos sería una buena opción, excepto por esas hermanitas que se llaman Evodia y Síntique. Siempre andan peleando entre ellas y en ocasiones arrastran al resto de la congregación. Nunca se ponen de acuerdo. Por todo se pelean entre ellas. No hay armonía por causa de ellas. Perfecto, dice, no, pues vengo huyendo de eso. Creo que mejor asistiré a la iglesia de Colosas. Dice Pablo. Bueno, pues esa iglesia, ahí hay varios herejes. Algunos desprecian a Jesús y dicen cosas en contra de él. Perfecto, le interrumpe y dice, ¿y ahora qué voy a hacer, Pablo? ¿Y qué me dices de la iglesia de Galacia? Pablo le contesta, en Galacia los cristianos se muerden, se devoran unos a otros, casi se destruyen mutuamente, siempre están peleando. Perfecto, le dice, qué difícil es encontrar una iglesia ideal, donde no haya problemas. Pero, ¿y qué me dices de la iglesia que ministra el apóstol Juan? ¿Qué me dices de la iglesia de Tiatira?
Pablo dice, bueno, ¿qué te digo? Allí existe una señora que se llama Jezabel. Ella es una mujer un poco libertina que incita a los demás a cometer inmoralidades y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Perfecto, dice, ni de chiste me paro en esa iglesia. Pablo, y si mejor si me alimento por internet, veo los cultos aquí por YouTube o por Facebook. Y Pablo dice, bueno, perfecto, es que eso no es lo más ideal, ni lo más correcto. La Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es en la iglesia donde Dios usa a las personas para moldear nuestro carácter y parecernos más a Cristo. Y perfecto le dice, ¿y qué tal la iglesia de la Odisea? Pablo le dice, ahí son algo tibios, les falta compromiso con Dios. Mezclan aún las cosas de Dios con las cosas del mundo. Y Jesús les acaba de decir que si no se arrepienten, Él los vomitará de su boca. Perfecto, dice, jamás me voy a parar en esa iglesia, Dios me libre. Bueno, Pablo, ¿y qué hay con la congregación de Pérgamo? Pablo le dice, mira, ahí hay muchas falsas doctrinas. Y perfecto le dice, ¿y ahora qué voy a hacer, Pablo? Necesito congregarme en una iglesia perfecta, en una iglesia ideal. Y sumamente decepcionado le pregunta nuevamente al apóstol Pablo, perfecto Pérez, y le dice, oye, Pablo, ¿y qué me dices de Hebrón? Sí, de Hebrón, los que se congregan ahí en Guadalupe, ahí en Ribera del Río. ¿Qué me dices de ellos? Dicen, donde predica ese tal Noé Azúa. Dice, no, hombre, perfecto. Ahí está, esas están igual que las demás. O sea que donde quiera que hay una iglesia, hay gente que se congrega en esa iglesia, pero toda esa gente es imperfecta. O sea, nos vamos a equivocar, nos vamos a cometer errores, vamos a pecar, pero el Espíritu Santo y la palabra de Dios cada vez van a hacer que nos parezcamos más a la imagen de Cristo. La moraleja con esta leyenda urbana es en alusión para aquellas personas que creen que son perfectos y que piensan que nunca se equivocan, que nunca pecan, que se la pasan señalando los errores y las fallas de los demás. Entonces, alguien dijo, si estás buscando la iglesia perfecta, la iglesia ideal, nunca la vas a encontrar. Pero si acaso la llegas a encontrar, por favor, te lo suplico, por amor a Cristo, te ruego, no entres. Porque si lo haces, la vas a corromper con tu llegada. Si el diablo te aleja de la iglesia por ver los errores de los demás y no los tuyos, vas a ir a otra iglesia. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo. Vas a ver los errores de los demás, pero no vas a ver tus errores. Y nuevamente, hasta que el diablo te haga que ya no te congregues y te enfríes. ¿Qué pasa cuando vamos a hacer una carne asada y hacemos el carbón? ¿Va? ¿Qué hacemos? Juntamos todo el carbón, ¿va? Y prendemos, le echamos un poquito de aceite o un poquito de madera al centro y lo prendemos. Y al cabo de un poco de tiempo, todo el carbón, ¿qué pasa? Se enciende. Pero si tú agarras con las tenazas un pedazo de carbón y lo separas en otro lugar, ¿qué va a pasar con ese carbón? Solo se va a apagar, se va a enfriar y ya no va a arder. Eso mismo pasa con nosotros. Si nosotros nos alejamos de la iglesia, nos vamos a enfriar, nos vamos a apagar espiritualmente. Muchas personas piensan que por ser cristianos no debemos de equivocarnos, no debemos cometer errores. Pero la verdad solamente eso pasa en Disneylandia. En la vida real no pasa eso. Solamente pasa ahí en el país de las maravillas, que hay gente perfecta. Entonces, aquí en la tierra es otra realidad. La Biblia nos enseña que no hay ni un justo, ni uno solo, por cuanto todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí no funcionan las cosas de esa manera. Somos cristianos, pero muchas veces fallamos, caemos, pero nos levantamos. Y como dicen las escrituras, ¿verdad? 7 veces cae el justo, pero Dios nos vuelve a levantar.
Solo una cosa hacemos. Miramos al frente, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Proseguimos a la meta, puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Las personas que siempre están viendo los errores de los demás, por lo general tienen una actitud un poco intolerable. Dicen, no es posible que pase esto. Como si ellos nunca se hubieran equivocado, como si ellos nunca hubieran pecado o como si ellos nunca hubieran cometido errores. Ciertamente nos equivocamos, pero tenemos un corazón dispuesto de agradar a Dios, de servir a Dios. Y la verdad yo te quiero confesar algo. Yo no soy perfecto. Soy un pecador arrepentido que cada día viene a los pies de Cristo pidiendo oportuno socorro. Me equivoco todos los días. En ocasiones peco. Le fallo a Dios, le fallo a mi esposa, le fallo a mis hijos, le fallo a mi familia, les fallo a ustedes. Y yo no, por ejemplo, no voy a ponerle una carga a mi esposa que sea la esposa perfecta. O yo no, tampoco le voy a poner una carga a mis hijos que sean los hijos perfectos, que no se peleen, que sean los más educados. No, no pienso ni lo voy a hacer. Porque sé que mi esposa no es perfecta, aunque lo parece. Y mis hijos tampoco lo son. Si los conociera, vengas un día y viva 24 horas conmigo para que vea. Y de repente, oye, no, que tú, y que bla, y que esto, y que lo otro. Y es normal. Son niños, son adolescentes y a veces el espíritu de competencia, más siendo hombres, que todos quieren ganar, nadie quiere perder. Todo el mundo quiere ganar allá al jueguito ese de la Play, no sé cómo se llaman los juegos. Pero todos quieren ganar, nadie quiere perder. ¿A quién le gusta perder? A nadie. Todos nos gusta ganar. Entonces, hay un eslogan que dice, ven tal como eres, porque Dios te ama tal y como eres. Bueno, te ama tal y como eres, pero no te va a dejar tal y como estás. Te va a ir cambiando, te va a ir procesando, te va a entrar a un proceso de santificación y a veces va a ser doloroso. Y nos va a ir perfeccionando día tras día hasta que Cristo venga. Hay otro eslogan que dice, Dios te ama tal y como eres. Más bien yo diría, Dios te ama a pesar de cómo eres. Porque la verdad, pues éramos de lo tremendos. ¿A poco no? O nada más era yo así. No, hombre, o sea, Dios nos ama a pesar de cómo eras, pero en su gran amor nos rescató, nos redimió, nos salvó y nos perdonó, ¿verdad? En Romanos 5:8 dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Cristo nos revivió, Cristo nos perdonó y Cristo nos justificó. Entonces la iglesia las componemos tú y yo. La pregunta de los 64,000, ¿existe la iglesia perfecta? ¿Existe la iglesia ideal? La respuesta es no. No hay en la tierra una iglesia perfecta. No hay una iglesia ideal. Entonces, ¿por qué algunos asumen que la iglesia debería ser perfecta y sin equivocaciones? Puesto que la iglesia la conformamos pura gente imperfecta. Y estamos en diferentes etapas de crecimiento espiritual. Algunos son unos bebés espirituales. Otros son unos niños de maternal, otros unos niños de preescolar, otros unos niños de primaria, otros unos adolescentes de secundaria, unos jóvenes de preparatoria. Siempre digo, vamos, cada quien tenemos diferentes niveles de crecimiento espiritual y tenemos que aprender a ser tolerantes, a perdonarnos unos a otros. ¿Hay cristianos perfectos? La respuesta es no. Aunque algunos se creen perfectos, como Perfecto Pérez, pero no lo hay. Realmente no hay cristianos perfectos. En Hebreos, capítulo 10, versículos 1, 12 y 14, dice, la ley es solamente una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar cada año, hacer perfectos a los que adoran. Pero este sacerdote
Después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, hablando del sacrificio de Cristo. Porque un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a los que está santificando. Aquí tenemos que entender que tú y yo somos perfectos en Cristo por posición, no por obras. O sea, cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos salvó y nos hace perfectos delante de Dios y somos hijos de Dios. Pero no es que no nos equivoquemos, somos perfectos por posición, porque realmente somos imperfectos. Entonces dice aquí, para siempre a los que está santificando, o sea, está santificando. Es un proceso gradual que nos va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y vayamos creciendo espiritualmente hasta que podamos parecernos a la imagen de Jesús. Aquí la palabra perfecto significa que cuando nos arrepentimos y entregamos nuestras vidas a Cristo, Él nos justifica y nos declara perfectos. Cristo paga la deuda de mis pecados. En cuanto a mi relación delante de Dios, soy perfecto, porque Cristo murió por mí y Él me justificó. Ya Dios no me recrimina nada de mis pecados, porque esos han sido borrados por la sangre de Cristo. Versículo 14 dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Es un proceso continuo. En Romanos 8:1 dice, por lo tanto, no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. O sea, ya el diablo no va a poder decir, oye, Abdiel, yo sé lo que estabas viendo en internet. Oye, Pedro, te conozco. No vengas a mí que estás ahí adorando a Dios. Yo sé lo que pensaste la vez pasada. Entonces, aunque el diablo no sabe lo que está pensando, realmente el diablo, si tú no dices nada, el diablo no puede saber lo que estás pensando, solamente Dios. Aquí es bien importante que no dejemos intimidarnos por el acusador de nuestras almas, el diablo nomás, es el acusador. Oye, yo te conozco, ¿no? Yo me fijé cómo le hablaste a tu esposa la semana pasada. Por eso tenemos que reconocer nuestros pecados, pedirle perdón a nuestra esposa y a Dios y tratar de no hacerlo otra vez. Es bien importante que podamos reconocer. Somos salvos porque no hay ninguna condenación en Cristo, pero seguimos siendo imperfectos porque somos humanos. En Romanos 8:29 dice la Biblia, porque a los que Dios conoció de antemano, conocer es que Cristo nos conoció aún antes que naciéramos. Nos conoció por anticipado. A los que están en Cristo, a los que ya no están en condenación, a los que se arrepintieron de sus pecados. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. Aquí predestinó significa determinar algo por anticipado, ordenar por anticipado. Son las personas que Dios conoció con anticipación y que iban a aceptar el Evangelio y que trazó un plan para cada uno de ellos. Estos versículos no hablan de una predestinación para salvación, sino más bien para propósito. Después de haber sido salvos, según Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Versículo 21 dice, porque a los que antes conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. O sea, Dios quiere que tú y yo podamos parecernos más al carácter de Cristo. Versículo 30, y a los que predestinó, también los llamó a través del Evangelio. Y a los que llamó, también los justificó. El perdón de pecados a los que creímos en Jesús y Él nos dio la posición de hijos. Y a los que justificó, también los glorificó. O sea que nos transforma de una forma continua para parecernos más al carácter de Cristo mediante la santificación. Y ahorita quiero terminar con este pasaje de Filipenses. No sin antes decirle que no debemos desanimarnos, que debemos ser más tolerantes unos con otros, debemos de perdonarnos más, ser más pacientes. No somos perfectos. Inclusive
yo pienso que también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces queremos dejar un pecado y a veces no podemos. Y a veces pensamos, no, yo no merezco la salvación porque lo intento y peco otra vez. No, no, hay que perdonarnos y permitirle que el Espíritu Santo y la palabra hagan la obra para bien. Entonces, a veces pensamos que no merecemos ser salvos, pero gracias a Dios que la salvación no depende de nosotros. Depende de Dios, el 100%, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, tú y yo no necesitamos hacer nada en absoluto para ser salvos más que creer, tener fe y arrepentirnos de nuestros pecados. Toda la salvación es por gracia, pues por eso fue la reforma. El justo por la fe vivirá. O sea, no necesitamos hacer nada para ser salvos. Pero una vez que somos salvos, necesitamos hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Los que hacen buenas obras no son salvos, pero los salvos sí hacen buenas obras. Entonces, Filipenses 3:12, ya estoy por terminar, dice: no es que yo ya lo haya alcanzado todo, o que ya sea perfecto. Pablo, fíjense, el apóstol Pablo que escribió una tercera parte de la Biblia, que fue trasladado al tercer cielo, que era un hombre poderoso en palabra, era una persona que era totalmente, era un erudito en las escrituras. Y Pablo, siendo Pablo, dice, no es que yo ya lo he alcanzado, yo no soy perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo ya lo haya logrado. Más bien, una cosa hago. Olvido lo que quedó atrás, no se queda donde mismo, va avanzando. Y me esfuerzo para alcanzar lo que está adelante. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Olvidar lo que ya pasó, arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, tenemos que seguir adelante. Me caigo, pues hay que levantarnos y volver a seguir el camino. Esforzándome para alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchen los perfectos. Todos debemos tener un modo de pensar. Y si en algo piensan en forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Entonces, realmente la perfección no existe. La perfección aquí habla más que todo de madurez. Cuando una persona es madura en Cristo, es por ejemplo cuando alguien llega y te ofende. O sea, hay gente que es que yo soy así, yo digo las cosas como son. Sí, o sea, hay que decir las cosas, pero hay de una forma agresiva, hirientes, y otra cosa decirlas de una forma amable, pacífica, ¿verdad? Es que yo soy así, y así somos los López, así somos los Rodríguez, así somos los Azúa, así somos los Rivas. De repente decimos cosas, ¿verdad? No tenemos que quedarnos ahí. Por eso estamos aquí, para que el Espíritu Santo y la palabra de Dios vengan a transformar nuestra forma de pensar y que podamos quitar y despojarnos del viejo hombre y que nos vistamos del nuevo hombre, del fruto del Espíritu Santo, y que podamos caminar en obediencia a la palabra de Dios. Y cuando una gente es madura y alguien viene y te ofende y dice, a ver, Elías, ¿qué pasó? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Y te empieza a decir cosas. Y Elías dice, oye, pues no seas así, no me hables de esa manera, no está correcto. No, sí, yo te hablo así. ¿Qué vas a hacer tú, Elías? No, en serio, tranquilízate, no hables de esa manera. Sí, y te voy a ofender también, cara de papa. Así, y Elías dice, no, espérate, tranquilo. No me digas cara de papa, mejor cara de melón, porque estoy redondito y dulce. O sea, porque cuando alguien te ofende, lo que uno tiene que hacer es dejar pasar por alto la ofensa. No engancharse y al tú por tú. No.
Si alguien te dice algo, tú tranquilo, no es contra ti, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este siglo en la región celeste. Entonces, no es la persona, es que es el diablo queriéndote sacar de quicio para que te enganches y tengas un pleito y te enojes y tengas un pleito. ¿Cuánta gente no hemos visto? Yo de repente veo ahí las noticias y mataron a un automovilista que se puso en el tú por tú y le dio un cerrón y otro también le echó las luces y fue y se le cerró y se bajó del carro y se pelearon y uno sacó una pistola y se la descargó por un cerrón. Pues, ay, pásale, ay, Dios te bendiga. Y, oye, ¿qué tal? No sé qué, hijo de tanto, no sé qué tal, bla, bla. Dios te bendiga, échale ganas, sonríe, la vida es bella. Y no es fácil que te empiecen a provocar. O nada más me pasa a mí, porque a veces yo sí me quedo enganchado y de repente me pasa, tranquilo, déjalo, que pase. Gracias a Dios por mi esposa, porque me ha hecho cambiar mucho. Como decía Martín Lutero, ¿verdad? Que el matrimonio es la prueba donde Dios nos hace mudarnos de un viejo hombre a un nuevo hombre. O sea, el matrimonio es donde vamos a alcanzar la perfección. No, gracias a Dios por mi esposa. Yo me acuerdo, o sea, hace 20 años, cuando recién nos casamos, yo llegaba desde el trabajo a mediodía, pues yo venía a comer a la casa, llegaba. Y al tiempo andaba la carrera. Llegaba, y si no estaba la comida, no, hombre, ¿qué creen que pasaba? Llegaba, ¿qué de comer? No, todavía no estaba, faltan 10 minutitos. Me levantaba y me iba. Antes me aguantó mi esposa. Señor, gracias, no te quiero mucho. Me iba. Ok, está bien. Mi esposa me se quedaba así como que, gracias a Dios que ya no. Pero así era. No era nada paciente. No me esperaba 10 minutos, me iba a comprar algo y me regresaba al trabajo. Pero eso era hace 20 años. No, ahorita no está y me espero 2 horas. No es cierto. No, pero ya ahorita ya Dios ha trabajado conmigo. Y ha utilizado el matrimonio. Y gracias a Dios por mi esposa, porque ella siempre ha sido muy paciente. Es la que siempre me hace que le baje 2, 3 rayitas ahí. Y es la que me ha... Porque yo soy de carácter colérico, impulsivo, ya siempre que... Pero siempre como que me hace que me... Y Dios la ha usado para poder moldear mi carácter. Y me ha hecho ver muchas veces mis errores y yo así como que, tienes razón, tengo que... Y entonces Dios utiliza a las personas, Dios utiliza la palabra de Dios, Dios utiliza el Espíritu Santo para cambiarnos. No necesitamos quedarnos como estamos, no es así. Tenemos que mudarnos a un nuevo hombre. Despojarnos del viejo hombre, de todo lo carnal, de todo lo que no le agrada a Dios y empezamos a vestirnos del nuevo hombre. A ver, quiero que preguntarles, cuando ustedes se bañan, ¿qué hacen después? Se secan y se visten, ¿verdad? Nadie va y te pone la camisa, nadie va y te pone el pantalón. Si hay alguien que se dice, que tenga aquí a otra persona a poner el pantalón en la camisa. Nadie, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Un esfuerzo de ponerme la camisa, el pantalón, abrocharme, y tengo que ser proactivo en hacer algo. Bueno, tenemos que vestirnos del nuevo hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, leer la Biblia, meditar en la palabra, cantar a Dios. Tenemos que hacerlo nosotros. No esperemos, o sea, no es mágico. O sea, todo requiere un esfuerzo, todo requiere una acción. Y tú y yo tenemos que ser intencionales para poder hacer eso, vestirnos del nuevo hombre. La carne no le gusta orar. A la carne no le gusta leer la Biblia. A la carne no le gusta congregarse. Esa es la verdad de las cosas. Pero tenemos que hacerlo porque le conviene a nuestro espíritu, ¿verdad? Es como cuando está haciendo mucho frío y son las 5:30, tengo que levantarme para bañarme e irme al trabajo. Y hay ocasiones que yo no me quiero levantar. Estoy ahí en la calefacción, con las cobijas, y no quiero levantarme, pero me levanto, aunque no quiera. Porque si no voy al trabajo, ¿qué va a pasar? Órale,
te rebajan un día de sueldo y te pega en el bolsillo y te duele. ¿A poco no? ¿Y a poco cuando no quieres ir al trabajo, como quiera vas, ¿verdad? Aunque no tengas ganas? Porque sabes que si no te van a rebajar un día. Bueno, también tenemos que hacer lo mismo en el área espiritual. No quiero ir a la iglesia. Bueno, pues no quiero ir. Mi carne no quiere ir. Pero me voy a bañar y voy a ir porque le conviene a mi espíritu alimentarse de la palabra de Dios. Le conviene a mi espíritu adorar a Dios. Y hago lo que tengo que hacer aunque yo no quiera hacerlo. Y es donde uno tiene que sujetar nuestra carne a la voluntad de Dios. Entonces, la iglesia ideal no existe. Sin embargo, Dios quiere usar a la iglesia para que tú y yo seamos conformados a la imagen de Cristo. Dios va a utilizar a tu hermano, a la hermana, a tu amigo, a tu compañero en la iglesia para poder decir, seas más tolerante, seas más paciente, seas más compasivo, seas más generoso. Va a utilizar a las personas para moldear tu carácter y el mío. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame a poder parecerme a la imagen de Cristo. Y gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana, de donde yo me congrego, porque utilizas a ellos para que yo desarrolle tolerancia, que yo desarrolle carácter, que yo desarrolle paciencia. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Padre. La iglesia ideal no existe, la iglesia perfecta no existe, Padre, porque somos imperfectos, pero sin embargo, tú utilizas a cada uno de nosotros para poder desarrollar el carácter que necesitamos formar en nosotros, Señor, el carácter de Cristo. Que seamos más tolerantes, más misericordiosos, más bondadosos, más alegres, Señor, más perdonadores. Ayúdanos, Señor, a parecernos más a Jesús. Que nos despojemos del viejo hombre y que nos vistamos de la nueva naturaleza con el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu guianza, Padre. Ayúdanos cada día más, Padre, a poder tener un día de victoria, un día a la vez, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.